Buenas tardes. Y me pareció esta mañana muy interesante, muy exitosa. Pienso que lo más importante que escuché fue de Arturo, cuando dijo que podemos evitar, prevenir la violencia. El trabajo que he realizado confirma que sabemos qué hay que hacer para evitar la violencia. Es nada más cuestión en este momento de refinar nuestras estrategias y desarrollar la voluntad política, desarrollar este movimiento para insistir en que esto se haga. En los Estados Unidos digo que podemos reducir las tasas de violencia en cualquier ciudad en este momento en 50%, y esta es la cifra que utilizó Arturo aquí en México. Y creo que esto se puede hacer en toda América Latina y en muchos lugares del mundo. De hecho, mi trabajo no es el Instituto de Prevención de la Violencia, sino el Instituto de Prevención. Trabajamos en diferentes temas. Empezamos, dice, los Estados Unidos quizás sea las primeras leyes de no fumar en muchas ciudades, no fumar en líneas aéreas. He trabajado en prevención de lesiones, seguridad en tráfico, comer de manera saludable, mejorar la actividad física, muchos temas, y en algunas formas la violencia es el más desafiante, porque aunque estamos avanzando, este progreso no lo vemos ni vemos la voluntad política. Por eso les quiero hablar de eso hoy. ¿Por qué estamos viendo los problemas que vemos? Lo que podemos hacer al respecto en este momento y a dónde tenemos que avanzar todavía más. La pregunta es, ¿podemos terminar con esta epidemia? Mi respuesta claramente es sí, pero queda muy claro que el problema es que vivimos en una cultura de violencia, y la cultura define en gran medida quiénes somos nosotros. Bien, entonces entendemos la noción de una cultura de violencia, una norma de la violencia, y cuando el aire es tóxico, entendemos muy bien la forma en que el ambiente tiene un efecto en nuestra salud y seguridad, y de manera similar tenemos que entender cómo el ambiente tiene un efecto en nuestros comportamientos a través de normas, y que esto también tiene un efecto en nuestra salud y seguridad. Les voy a mostrar entonces un par de fotografías de esto. Esta es una foto en el New York Times de niños que están jugando a la guerra durante el conflicto en Sarajevo. Lo que vemos es lo que recibimos. El trauma genera trauma. Yo sé que Eric va a hablar más al respecto. Estados Unidos es el modelo en donde en esto hicieron una composición donde piensan que es sexy. En este programa America's Top Model es sexy mostrar mujeres siendo golpeadas, un juego de video, el alcohol, promesas peligrosas, como dicen de alguna forma, la expectativa de que si hay alcohol, las mujeres van a estar dispuestas sexualmente y que van a cumplir promesas muy peligrosas que llevan a resultados muy malos. No se permite el fútbol, soccer. Esto lo agregué para animarlos. Por favor, jueguen soccer en el campo para tiro de arquería. Y además del ambiente, fui a una reunión en la Casa Blanca, la primera reunión que tuvo el presidente con los presidentes municipales al inicio de su administración, y no fue sorprendente que fue acerca de la prevención de la violencia. El jefe de una gran corporación norteamericana, el jefe de seguridad de ellos estaba ahí, dijo: la seguridad de la comunidad es nuestra preocupación número uno. Si nuestros empleados no se sienten seguros o nuestros clientes tienen miedo, no vamos a abrir una tienda. Así que claramente la violencia es un problema para las empresas. No voy a hablar de los datos, ya los conocemos, los datos de la violencia. Este es un chiste que no es ningún chiste, que de alguna forma este parque, la puerta de este parque le recuerda a la gente de la cárcel. Esto no es gracioso en absoluto, son las normas equivocadas. No es razonable esperar que la gente cambie su comportamiento con facilidad cuando tantas fuerzas que hay en el medio ambiente social, cultural y físico conspiran contra dichos cambios. Esta es una cita del Instituto de los Estados Unidos de Medicina, y aquí lo tenemos en mi ciudad de Oakland, California, del otro lado de la bahía de San Francisco, en donde el Instituto de Prevención estableció una zona de matanza, y no solo por la violencia en sí, sino que la violencia lleva
a muchos otros problemas, lleva a comer de manera no saludable, lleva a la diabetes, lleva a mayores niveles de asma. Y aquí es como termina. Un niño joven, un niño que nace en la comunidad del oeste de Oakland, va a vivir 15 años menos que un niño blanco que nace en la zona un poquito más rica de las montañas de Oakland. 15 años de diferencia en la expectativa de vida. Eso no es algo genético, en el código genético, sino es algo determinado por el código postal donde vive la gente. Es algo que no se puede aceptar. Entonces, las ciudades realmente necesitan nuestra ayuda. Las ciudades luchan para evitar la violencia y necesitan nuestro apoyo. Yo creo que viendo la ciudad como la unidad de análisis podemos desarrollar programas muy fuertes. Y para responder a la pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar que haya violencia? Para empezar, un proyecto de nosotros durante los últimos 8 años ha sido la unidad en donde nos enfocamos específicamente en ciudades. Ha estado patrocinado hasta ahora, ya no está patrocinado por el Centro de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Ya hemos trabajado con aproximadamente 20 a 25 ciudades en todos Estados Unidos y a nivel más amplio con todas las ciudades. Y lo que hemos aprendido fue que no es un programa, no es la aplicación de la ley. Las ciudades con el mayor éxito son las ciudades que están desarrollando estrategias, un mapa de ruta, todo un conjunto de diferentes actividades. Entonces, hemos visto el quién, el qué, el cómo, los socios, estrategia, la prevención, y hemos tratado de responder a la pregunta cuáles son los elementos, variando de una ciudad a otra, pero sí al juntar a las ciudades. Tan importante como en nuestro trabajo de liderazgo fue la intersección y el aprendizaje cruzado de las ciudades. Y bueno, no falta decir que simplemente en los países de América Latina el contexto es diferente, también el contexto es diferente en otras partes del mundo. Hay una cantidad de cosas que todavía tenemos que aprender, pero también por eso hay que ver nosotros el intercambio que hay. Así que bueno, desarrollamos una plataforma, una política de la plataforma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, también nosotros desarrollamos toda una agenda urbana. Fue una forma bonita de decir que sabíamos exactamente qué es lo que estaba en riesgo y qué es lo que podía influir al presidente. Sabíamos qué es lo que estaba en riesgo y que se necesitaba cambiar la parte política de los Estados Unidos de América para que no fuera simplemente algo que se tomaba y se daba por sentado y que simplemente las agencias de aplicación de derecho iban a usar, sino simplemente es para avisarlo desde primera instancia. Y con el paso del tiempo hemos visto nosotros el desarrollo de un foro nacional, hemos visto también el compromiso de la Casa Blanca, hemos visto incluso mucho compromiso, pero hemos ya empezando a crear este momento o este ímpetu. Finalmente también puede moverse lentamente y muchas veces incluso cada vez más rápido. Lo que hemos aprendido es que la colaboración era lo clave. Las ciudades con el nivel más elevado de colaboración intersectoral, finalmente, bueno, como ya lo mencionamos, eran los que hacían más impacto. Así que hemos estado viendo nosotros colaboración multidisciplinaria y tenemos esta multiplicador, que es una herramienta que nos va a permitir hacer incluso estrategias multidisciplinarias. Aquí me gustaría mostrarles a ustedes que, por ejemplo, si me pasan su tarjeta, se las puedo mandar, pero vamos a ver todos estos sectores, la forma en la que se puede evitar la violencia desde ellos. Y me gusta decirle a la gente de la audiencia que no solamente trabaja en el sector de la violencia, sino que también se aplica también a otros asuntos y a otros temas también. También tenemos que hacer nosotros un mejor trabajo y crear mucho más ímpetu en los distintos tipos de violencia. En el pasado creo que hemos hecho muy buen trabajo para entender cuáles eran las causas raíces y también las cuestiones subyacentes, pero hemos hecho muy buen trabajo desarrollando estrategias, ímpetu en la comunidad y también voluntad política. Ahora es el momento de hacer ese tipo de trabajo. También la relación entre la violencia y otros temas, tales como la violencia, también con actividad física, la alimentación sana, diabetes, la relación, la realidad y la percepción son finalmente la justificación de la gente que no está jugando afuera, no dejan que los niños salgan a jugar, no están caminando. Esto es lo que hemos aprendido, así que empezamos nosotros ya a enterarnos más y a encontrar soluciones en las distintas intersecciones. Un ejemplo de esto era un área donde un parque era seguro en Denver, Colorado. Y ahí ellos desarrollaron una especie de granja urbana, se comprometieron
hicieron que el parque fuera más seguro, ya estaban cultivando vegetales, frutas, y esto fue parte de las estrategias más importantes de transformar finalmente y hacer de estantes vacíos a unos más llenos, y finalmente lo que hacíamos era cambiar las normas. Las normas son clave. Eso es lo que nos tenemos que enfocar. Un enfoque en las normas es crítico y finalmente va a tener un cierto impacto. Y son como ese tipo de cosas tienen que cambiar. Por ejemplo, vamos a lidiar también con la violencia en contra de las mujeres. Hemos visto 5 normas principales que finalmente también se toman en cuenta como un acoso sexual. Se pueden utilizar en formas en las que nosotros podemos cambiar estas normas y trabajar de manera integral a distintos niveles. Ya demasiadas personas han hablado sobre la información, sobre la educación, pero no han hablado sobre una estrategia multifacética. También hemos trabajado sobre vincular la prevención de la violencia con el cuidado de la salud. Hay que entender que finalmente la puerta que va a empezar a cambiar va a ser el enfoque de la violencia que se tenga. Ese es un trabajo que se hizo por nuestra colega que se llama Debra Steff. Dijo que en la sala de urgencias estábamos nosotros uniendo los puntos de la gente y las mandábamos no a la parte de la prevención, sino más bien a la responsabilidad de reducir la violencia para la gente, para nosotros ver finalmente que ya no retornaran. Eso fue uno de los tipos de problemas con los que estuvimos lidiando. También aquí queremos ver cómo podemos atacar esta situación. Obviamente también es mucho más importante trabajar a nivel global. Yo estoy muy orgulloso de ser parte de la red de prevención contra la violencia, y también voy a yo concluir aquí hablándoles sobre algunos resultados que tuvimos en Minneapolis, en algunas ciudades, y tuvimos una disminución de menos del 60%, también en otras ciudades. Como Gary ya describió, ha tenido mucho éxito como Cure Violence en Chicago, que finalmente Ceasefire sería como se llama, también en Brasil. Hemos visto una reducción bastante significativa en cuanto a la violencia, al uso del alcohol, igual en Los Ángeles, donde nosotros cerramos hasta 300 tiendas, licorerías, dentro de una misma área, donde tenemos incluso una reducción del 27% en la reducción de la delincuencia de manera inmediata, tan pronto como cerramos estas tiendas licoreras. Finalmente, así fue como vimos los resultados, enfocándonos en la eliminación del alcohol. También tenemos la red de justicia de género Sonke. Aquí el enfoque tiene que ver con la prevención de la violencia, y también tenemos esta playera. Yo soy muy bonita como para hacer mi tarea. Entonces, bueno, mi hermano la hace por mí. Esta especie de sexismo es el que también genera violencia. Entonces, unimos a todos para que demostraran dentro de un periodo de 2 horas estas playeras, y finalmente se acabaron rápidamente en esta tienda, pero en 4 horas después ya no se iban a vender en ninguna otra parte de Sudáfrica. Esos han sido nuestros éxitos. En Oakland, por ejemplo, tenemos nosotros una red que se llama, son 6 millones al año para programas para jóvenes, 6 millones para programas para jóvenes para evitar la violencia. Y aquí también tenemos este diseño que es muy importante. Hay muy pocas personas en los Estados Unidos que saben que el sistema del metro, por ejemplo en Washington D.C., fue diseñado de manera deliberada para ser seguro. Y debido a que fue diseñado así, probablemente tienen incluso 1/3 menos en la reducción de violencia y delitos que en comparación con otros sistemas de metro. Entre más gente ve que es seguro, más gente lo utiliza, se hace mucho más seguro. Es una especie de cadena que es así, continua. Y por ejemplo en Medellín, muchas gracias a la gente como Rodrigo, ya hemos invertido todavía mucho más, por ejemplo en diseños ambientales para llevarnos todavía incluso a lugares mucho más seguros. Ninguna epidemia ha sido resuelta poniendo atención al tratamiento del individuo afectado. No podemos resolver la epidemia por una persona a la vez, y tampoco podemos nosotros resolver una epidemia ya después de que la gente ya se encuentra infectada. Albert Einstein decía, los intelectuales resuelven problemas, los genios las evitan. Y de verdad yo lo respeto mucho, pero no tiene ningún tipo de razón ahí. No se requiere que alguien sea un genio para poder prevenir algo. Por ejemplo, la violencia, sino más bien se requiere todo el movimiento, se requiere toda nuestra conjunción para poder nosotros hacer una diferencia. Hablé muy rápido, cubrí muchos temas, tenemos muchas herramientas disponibles en el sitio web, muchas estrategias distintas, y tengo también 2 videos. Uno, el día que yo empecé a trabajar en la ley antitabaco. Aquí vimos, por ejemplo, también cómo es que se podía hacer.
y ya no solamente se habla sobre la comercialización también de la comida chatarra y el tipo de exposición que tiene esta industria. Va a estar disponible, todo es gratuito en nuestro sitio web. Aquí hay un libro que se llama La prevención es fundamental, porque la siguiente generación tiene que obtener prevención al respecto, en la forma en la que nosotros debemos llevar el camino. Somos todos quienes debemos conducirnos. Muchas gracias.